intendente. De hecho, así como decía Francesco, tampoco es la postura de decir no queremos semáforo. Es acá sencillamente de que entre este proceso que empezó hace unos días, el funcionamiento de estos dos semáforos en particular, y lo anterior era la fluidez. O sea, uno se movía más rápido. Ahora como que al estar los dos semáforos se para allí y se hacen unos embotellamientos tremendos. Anteriormente, sin eso, la circulación de Goyani hasta de la Victoria, sin ningún problema. Yo lo que decía en algún momento, ¿por qué no hacer un giro y cruzar todo por de la Victoria? Pero el poner ese trayecto por el lado izquierdo, para el giro a la izquierda, como para ir al mercado abasto, es lo que prácticamente genera un lío enorme allí en el... Pero es desde que comenzaron a funcionar. Anteriormente era fluida la cuestión. Vamos a revisarlo. Nosotros siempre le escuchamos al ciudadano, a la gente que quiere colaborar de alguna manera con el orden, la organización dentro del municipio. Lo que se hizo allí fue producto del estudio, como les dije, de la cooperación coreana y también de los técnicos de la intendencia. Pero vamos a revisarlo. Eventualmente, de repente, más mentes pueden pensar mucho mejor que estudios y menos mentes, ¿verdad? Vamos a sumar el aporte de David a esto.